En este video vamos a ver otro modificador para afectar a las geometrías. En este caso va a ser el modificador Curve, que lo que permite es poner un objeto a lo largo de una curva y que éste se desplace por ella mediante uno de sus ejes. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a construir primero una geometría. Por ejemplo, vamos a agarrar un cilindro y vamos a darle subdivisión a esto para que se pueda mover bien por la curva. Vamos a ponerle algunas divisiones en sentido vertical y vamos a disminuir un poquito el radio. Vamos a elegir todos los polígonos, elegimos escala, vamos a escalar solamente en X e Y. Ahí está, algo así. Ahí tengo el cilindro con suficiente cantidad de subdivisión. Ok, bien. Ahora vamos a construir lo que va a ser nuestro path o nuestro camino. Para ello presionamos Shift A, elegimos Curve y acá elegimos por ejemplo una curva Bézier. La voy a escalar un poco. Ahí está. Ahí tengo la curva y ahí tengo el cilindro. Bien. Ahora sí podemos aplicar el modificador. El modificador se aplica sobre el cilindro. Vamos a ir a la lista de modificadores y acá buscamos en la parte de Deform y buscamos el modificador que dice Curve. ¿Okay? Una vez que lo aplicamos me pide que seleccione el objeto que es una curva en el cual se va a desplazar este cilindro. Antes vamos a revisar el eje local del cilindro. Vamos a ver, elegimos local. Digamos que el cilindro, para que funcione correctamente, el eje tendría que ser el eje Z. Bueno, vamos a aplicar el modificador. Elegimos la curva y una vez que hago esto, el cilindro se posiciona sobre la curva. Fíjense el eje de deformación, acá en la parte derecha, Deform Axis, me indica que es el eje X. Si yo desplazo el eje X, el cilindro se desplaza por esta curva. ¿Ok? Bien. Obviamente este no es el comportamiento que queremos. Vamos a probar con el eje Y, a ver qué pasa. El eje Y lo que hace es cambia la orientación del cilindro sobre la curva, pero tampoco, si me muevo por el eje Y, tampoco es la orientación que necesito, y la orientación correcta es el eje Z. Fíjense que ahora se posiciona correctamente el cilindro sobre la curva, sobre el origen de la curva. Recuerden que las curvas tienen un principio y un fin. El principio, cuando aplicamos el modificador Curve, los objetos se posicionan al principio de esa curva. Así que ahora, si me desplazo por el eje Z, el eje de deformación, va a ser el movimiento que yo necesito. Ups. Elijo la herramienta Grab, elijo Z para restringir el movimiento del eje Z y ahora sí, fíjense que el cilindro se mueve a lo largo de esa curva. Si lo miro de arriba con la vista superior, vamos a probar de nuevo. Antes vamos a activar el wireframe, así podemos ver bien qué es lo que está pasando acá. Presiono la G, Z y ahora sí, fíjense que el cilindro se mueve a lo largo de la curva, pero no es que se posiciona, sino que se deforma a lo largo de esta curva. Y bueno, básicamente así es como funciona. Vamos a ver un poquito más. Si yo agarro la curva y elijo, por ejemplo, elijo dar vuelta a la curva, es decir, vamos a mostrar los handles o los manejadores. Fíjense que acá tengo el inicio de la curva en base a estas flechitas que están acá. Tengo el inicio y el final de la curva está acá. Si yo quiero dar vuelta a la curva, veamos qué pasa con el cilindro. Elijo Switch dirección para dar vuelta a la curva. Y ahora el punto de inicio está acá.
de este lado. Vamos a posicionar el cilindro, elijo el cilindro en la coordenada z igual a 0 y vemos que ahora el cilindro se posiciona en este punto. Esto es porque dimos vuelta a la curva, es decir que va, si yo me muevo para el eje z, ahora va en la dirección contraria a la anterior. ¿Ok? Bien. Otra cosa más, fíjense que acá tenemos vamos a desactivar un poquito este modificador. Fíjense que el cilindro tiene el punto pivot o punto origen en el origen de coordenadas, lo mismo que la curva, de tal forma que de esta forma no hay ningún tipo de desplazamiento de orígenes, digamos. Vamos a desplazar un poquito la curva. Desplazo la curva por, supongamos, 2 unidades, y ahora tengo un desplazamiento de los orígenes desde acá hasta acá. Tengo el punto pivot del cilindro está en el origen de coordenadas y el punto pivot de la curva está desplazado 2 metros en el eje Y. Vamos a ver cómo afecta esto al modificador. Elijo el cilindro, acá está el modificador, lo activamos y fíjense que ahora tengo que el cilindro, si voy a la vista de costado, acá tengo la curva y acá tengo el cilindro. Vamos a ver si funciona correctamente. El eje de deformación es el eje Z. Vemos que funciona bien. Lo único que tenemos un desfasaje entre el cilindro y la curva. Un desfasaje. Este desfasaje que está acá, es decir, esta altura que tenemos entre la curva que está acá arriba está la curva, y el punto origen del cilindro está acá. Esto de acá son 2 metros. Este desfasaje es el mismo que hay entre el origen del cilindro y el origen o punto pivot de la curva. Es este mismo desfasaje, solamente que ahora cuando lo aplicamos a la curva, cuando aplicamos el modificador al cilindro, perdón, vemos que ese desfasaje de puntos orígenes ahora está representado en esta distancia, en la distancia que vemos desde el inicio de la curva hasta el punto origen del cilindro. Estos serían los 2 metros que teníamos de separación en el eje Y. ¿Ok? Eso es un punto a tener en cuenta. Alinear los orígenes. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer acá con este modificador? Supongamos que yo quiero que el inicio, a ver, fíjense, el punto origen de la curva está acá, en este punto. Yo quiero poner el punto origen de esta curva al inicio de la curva. El inicio de la curva está de este lado. Vamos a dar vuelta a la curva para dejarlo como estaba antes. Entonces entramos en Edit Mode, elegimos cualquier punto y elegimos Switch dirección para dar vuelta a la curva. Ok, una vez que hice esto, ahora el punto inicio está de este lado. A ver, vamos a marcarlo. Acá está el punto inicio y acá termina la curva. Entonces lo que yo quiero es poner el punto origen o punto pivot en el inicio de la curva. Para hacer esto, presionamos la tecla N, vamos a ir a Edit y acá tenemos opciones para trabajar, para hacer esta operación de forma rápida. Lo podemos hacer de forma manual. Les voy a mostrar la forma manual mejor porque quizá no tengan activado esto. Esto de acá se activa en Edit, Preferencias, Add-ons, y acá buscamos a ver, no me acuerdo cómo era. Curve Extra Object, no. Curve Tools. Add Curve Tools. Eso les va a dar algunas herramientas para trabajar con curvas. En este caso la que yo estoy buscando está en Sanities, bueno, como sea. Y acá tenemos la primera opción, dice Set Origen al comienzo de la curva, al comienzo de la spline. Esto lo que hace es
pone el punto origen o punto pivot que está acá, lo posiciona al inicio de la curva, que sería en este punto. ¿Ok? Fíjense, vamos a hacerlo. Les voy a explicar después la otra forma manual. Elijo la curva, elijo esta opción y fíjense que ahora el punto origen queda en el inicio de la curva. Bueno, eso es para mostrarles más o menos cómo era que se hacía esto. Entonces, bueno, ¿qué pasó acá? A ver, vamos a poner esto en 0. Ups. Vamos a moverlo hacia este lado. Digamos que yo quiero hacerlo de forma manual. Bueno, vamos a establecer el origen al centro de masa. Ahí está. Bueno, para hacerlo de forma manual lo que tienen que hacer es, voy a ocultar este panel, eligen la curva, entran en Edit Mode con la tecla Tab, elegimos el punto en el cual queremos ubicar el origen, en este caso va a ser el primer vértice, posicionamos el cursor acá con Shift S y elegimos cursor al objeto seleccionado, en este caso va a ser el primer punto de la curva, ¿ok? Lo seleccionamos, ahí está posicionado el cursor en ese vértice, salgo del Edit Mode y ahora lo único que tengo que hacer es ir a Object, Set Origen y elegimos origen al cursor 3D. El cursor 3D quedó en el vértice que definimos al principio de la curva, así que ahora el origen va a quedarse en ese punto. Es exactamente lo mismo, solamente que en este caso con las herramientas de Curve Tools teníamos un solo botón que hacía todo este proceso mucho más rápido, pero es lo mismo. Bueno, ¿y para qué hice esto? Bueno, entonces ahora lo que yo quiero hacer es poner el punto origen de este cilindro, lo voy a llevar acá arriba, digamos. Entonces hago lo mismo, entro en Edit Mode, elijo la cara superior, Shift S, el cursor a la cara seleccionada, ahí está, salgo del Edit Mode y ahora Object, Set Origen al cursor 3D. El cursor 3D estaba acá arriba, por lo tanto el origen se mueve a esta posición. Ahora tengo que el punto pivot del cilindro está acá arriba, el punto pivot de la curva está al principio de la curva y ahora lo único que tengo que hacer es mover el cilindro hasta acá, hacia alinear los puntos pivot. Vamos a agarrar el cilindro, elegimos la curva, Shift S, cursor al objeto seleccionado que se va a posicionar en el punto pivot del objeto, ahí está, y ahora elijo el cilindro, Shift S, selección al cursor. El cursor está allá en el inicio de la curva, así que lo va a mover a esa posición. Ahora no voy a tener ningún desfasaje como vimos antes, que teníamos el desfasaje de los 2 metros de separación, puesto que los puntos pivot estaban separados. En este caso están en la misma posición, con lo cual si aplico el modificador, fíjense que ahora el inicio de la curva coincide con el punto pivot del cilindro, o sea, arranca justamente en esta posición. Antes arrancaba desde la mitad del cilindro, ahora arranca desde acá. Y acá es exactamente lo mismo de antes. Podemos elegir el eje de deformación, el eje Z, y lo movemos hacia arriba. De esta forma, ahora el cilindro se desplaza a partir de este punto por la curva Bézier. ¿Ok? Si me desplazo para abajo, se va a mover hacia afuera. Este movimiento, vamos a la vista top, este movimiento va a ser un movimiento tangencial al último punto de la curva. En este caso va a ser el primero, pero digamos que la curva termina en este punto. Ups. A ver si les puedo mostrar bien. La curva termina acá, o sea, empieza acá, pero digamos que termina en este punto. Y esto, el movimiento, si yo voy para el lado negativo de la Z,
va a ser un punto tangencial, algo así, a la curva. Bueno, lo mismo va a pasar del otro lado. Si yo me paso de la curva, si yo me paso para este lado, este es el punto final de la curva, este es el punto final. Si yo me paso, esto va a seguir con un movimiento tangencial a este punto. ¿Ok? Bien, veamos. Elijo el eje Z, lo levanto, se mueve la curva y al llegar a ese punto continúa. Lo mismo pasa en el principio. O sea, no es que queda restringido solamente al largo de la curva, sino que continúa. ¿Ok? Bien, y esto sería todo por este video, para explicarles cómo funciona el modificador. Acá tenemos una opción más. A ver, vamos a mostrarla si ya terminamos con esto. Bien, supongamos que quiero aplicar solamente el modificador a una determinada parte de un objeto. En este caso, nuestro cilindro vamos a aplicarlo solamente a la mitad del cilindro, a la mitad superior, la que está cerca del punto pivot. Bueno, entonces entro en Edit Mode, elegimos Control Z para ver a través del modelo y vamos a seleccionar con la opción de lazo, por ejemplo, estos vértices de acá arriba. ¿Ok? Una vez que lo selecciono, vamos a ir a Object Data Properties y acá podemos generar un grupo de vértices. Vamos a elegir el botón más, elegimos, bueno, acá vamos a ponerle vértices al nombre de este grupo y lo que hacemos es asignamos estos vértices al grupo. Lo asignamos, deselecciono para probar que están en el grupo, vuelvo a seleccionarlo este grupo, elijo el grupo, select, ahí está, funciona correctamente el grupo. Una vez que hice esto, salgo de Edit Mode y ahora sí vamos a ir a la lista de modificadores. Puedo definir que este modificador afecte únicamente al grupo que definimos en el cilindro, o sea, la mitad de los vértices que están cerca del punto pivot. Vamos a probar. Acá donde dice Vertex Group, vamos a buscar nuestro grupo de vértices y si aplico el modificador, fíjense que ahora esos vértices que definimos en el grupo son los únicos que se mueven a lo largo de la curva. El resto de los vértices se mueven siguiendo el eje Z normal. Digamos que para estos vértices el eje Z sería la curva. O sea, tendríamos algo así, en color azul. Esto sería el eje Z para esos vértices. Esto sería el eje Z. ¿Ok? Y para estos vértices de acá abajo, que no se ven afectados por el modificador, el eje Z sigue siendo el que está acá. Este de acá. Por lo tanto, si yo me muevo para arriba con el eje Z, unos vértices se mueven para un lado y otros se mueven para otro, en otra dirección, en la dirección de la curva. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Vamos a desactivar esto de acá, este grupo de vértices, lo sacamos. Y básicamente así es como funciona este modificador. Otra cosa, me acordé justo de terminar. Vamos a darle rotación a esta curva. Entramos en Edit Mode. Fíjense que la curva está completamente plana. Vamos a agarrar este vértice de acá, presiono la tecla N, vamos a ir a Item y acá tenemos Tilt, que sería lo mismo que utilizar la opción que está por acá, que dice Tilt, o Control T, es lo mismo, utilizar este botón. Y vamos a darle un poco de giro a esto. Fíjense cómo cambia el giro de la curva, de los extremos de la curva, de este extremo. Vamos a ponerle un ángulo, por ejemplo, de 270 grados.
así lo podemos ver bien. Fíjense que de acá al inicio no le pasó nada, al final sí, 270 grados, y en el medio hay como una interpolación entre los dos. ¿Qué pasa con nuestro cilindro entonces? Veamos, agarro el cilindro, vamos a moverlo en el eje Z. Con el cilindro me parece que no se va a notar. Vamos a agarrar otro objeto mejor. Vamos a borrar este cilindro. Vamos a agarrar un cubo. Elegimos un cubo. Y este cubo lo vamos a agregar. Vamos a agregar el modificador curve. Lo aplicamos. Ahí está. Fíjense cómo se distorsionó el cubo. Vamos a darle subdivisión a este cubo antes de aplicar el modificador curve. Elegimos Subdivision Surface, vamos a ponerle 3 niveles de subdivisión. Elegimos Simple. Vamos a sacar Optimal Display. Y acá así nos quedaría nuestro cubo. Vamos a aplicar esta subdivisión al cubo. Lo aplicamos. Y ahora sí le voy a aplicar el modificador curve. Ahí está. Fíjense lo que pasa. A medida que se va desplazando el cubo por la curva, el eje, dijimos que era el eje Z. Es el eje Z. A ver. Sí. A medida que se va desplazando este cubo por la curva, lo que está pasando es que también tiene la distorsión o el twist o el giro que le dimos. Recuerden que le habíamos dado un giro de 270 grados, algo así. Y lo que está pasando al cubo es que justamente a medida que va moviéndose por la curva, va teniendo este tilt o esta torsión sería, desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Ok? Eso también tienen que tenerlo en cuenta cuando le aplican el modificador a un objeto. Vamos a agarrar, elegimos el eje Z, y ahí está. Fíjense cómo se va distorsionando. A ver, voy a acercarme un poquito más. Se va distorsionando nuestro cubo por la curva. Obviamente en los extremos deja de tener este efecto porque es el final de la curva. Hasta acá viene sin ningún tipo de giro. Se mete en la curva, ahora sí tiene el giro, y al final de la curva no pasa nada. ¿Ok? Bien, y eso sería todo por este video. Espero que les sea de alguna utilidad todo esto. Y ya en el siguiente video voy a comenzar a hablar sobre el pelo del personaje que estaba haciendo. Así que bueno, vamos a aplicar todos estos conceptos que vengo utilizando últimamente en los últimos videos para comenzar a modelar el pelo. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en el próximo. Chao.